Esto es lo que no se puede adaptar de los cómics de Invincible. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Hace años que leí toda la serie de cómics de Invincible. Yo conocí la serie por ahí del 2013 probablemente. Y recuerdo que leía muchísimo Invincible, específicamente en las vacaciones de verano, cuando viajaba a Acapulco para visitar a Ellie. Para mí, leer Invincible siempre fue algo solitario. De todos mis conocidos y amigos, solamente había una persona más que leía Invincible. Pero esa persona vivía a horas de distancia y casi no hablábamos. Solamente nos mandábamos mensaje de texto. Y sí, le contaba las partes buenas de la historia a Ellie y a mi hermano, pero en esencia solamente era yo quien leía y disfrutaba los cómics. Es por eso que me parece increíble que ahora, 12 años después, todo el mundo está viendo la serie. Hay fans, hay memes, hay haters y todo eso me encanta. Tenía que ser el chavo. La gente se queja de la animación, se traen todo un mame con los PNGs de la serie, se quejan de que el papá de Eve es un tarado. Todo eso me parece estupendo porque significa que hay una comunidad de personas que está viendo la historia. Y a mí me pone muy contento porque siempre sentí que Invincible era algo muy personal. Era un gusto que solamente era mío y de nadie más. Y ahora eso está siendo compartido por todo el mundo. Y eso me parece increíble. Bueno, pero la cosa es que como lector veterano de este cómic llevaba muchísimo tiempo esperando la pelea entre Mark y Conquest. Desde la temporada 1 me emocioné demasiado cuando vi que Conquest hizo su cameo en aquel episodio. Y desde el 2021 vengo esperando a que adapten este momento de los cómics. Recuerdo muchísimo cuando leí los cómics la pelea de Conquest. Fue una de las mejores peleas diagonal historias que he leído en los cómics en general. Y vaya que he leído muchísimos cómics. Fue simplemente increíble. Y cuando recién se estrenó la primera temporada por allá del 2021, me di cuenta que Invincible estaba en muy buenas manos, porque estaban haciendo un increíble trabajo adaptando la historia. Es por eso que estaba impaciente porque llegara esta pelea. La pelea de Conquest es un momento muy peak del cómic. Probablemente la mayoría de los lectores estén de acuerdo que este momento esté en el top 5 o top 3 de los mejores momentos del cómic. O sea, la vara estaba muy alta. Y ahora que finalmente se estrenó, ¿cumplió las expectativas? Pues obviamente que no, pero eso es entendible. Esta es una pelea que recuerdo con muchísima emoción y eso fue hace más de 12 años. O sea, tengo la percepción de la realidad bien alterada. Lo que quiero decir es que es una memoria que tengo bastante idealizada, así que obviamente no iba a superar eso. Pero no quiero sonar como hater de la serie animada, para nada. La pelea me gustó, fue un gran capítulo. La animación estuvo al tope y se nota que guardaron el presupuesto para este momento. Estaba tan emocionado que me desvelé para poder ver el capítulo. Y no les miento, cuando terminó el episodio estaba sudando literalmente. O sea, nada más imagínense. Sin embargo, comparando ambas experiencias que tuve, tanto leyendo el cómic como viendo la serie animada, me di cuenta que hay cosas inadaptables, cosas que solamente puedes vivir cuando lees los cómics. Lo primero que me saltó fue la duración de la pelea. En los cómics, la pelea de Conquest se siente muchísimo más larga y por lo mismo se siente más pesada y eterna, como si nunca fuera a terminar. Para ejemplificar mi caso, vamos a compararlo con Invincible War, que fue el anterior capítulo y trama en la historia. En la serie animada, el capítulo 7 abarca los eventos de Invincible War, específicamente dos cómics que sumados dan un total de 52 páginas. Mientras tanto, el capítulo 8 adapta la pelea de Conquest, que abarca 4 cómics que sumados dan un total de 80 páginas. O sea que en los cómics, la historia de Conquest dura más que la historia de Invincible War. Si nos enfocamos exclusivamente a lo que es la pelea, Invincible War dura 32 páginas, mientras que Conquest dura 60 páginas, prácticamente el doble. Pero en la serie animada esto es diferente. Invincible War dura 36 minutos con 40 segundos, mientras que Conquest dura 28 minutos con 49 segundos. O sea, es todo lo contrario, la pelea de Conquest dura menos. Con estos números podemos hacer unas pequeñas operaciones matemáticas y darnos cuenta que Invincible War por minuto adaptó .87 páginas, o sea, casi una página por minuto de animación, mientras que Conquest adaptó 2.08 páginas por minuto, o sea, fue el doble, 2 páginas por minuto de animación. Si Conquest hubiera sido adaptado al mismo ritmo que Invincible War fue, la pura pelea entre Mark y Conquest hubiera durado 68 minutos, y todavía faltarían los otros 15 minutos para el epílogo de la temporada. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia de ritmo? ¿Acaso le metieron mucho relleno a Invincible War y por eso se extendió más? ¿O será que eliminaron contenido de la pelea de Conquest y por eso fue más rápido? Pues ninguna de las respuestas es correcta. Si lees ambos cómics, realmente te darás cuenta que adaptaron prácticamente todo. En ambos capítulos vemos que literalmente pasan todos los eventos del cómic. Obviamente en Invincible War faltaron personajes como Spawn y Savage Dragon, por temas de copyright, pero sus escenas no fueron eliminadas, solamente fueron adaptadas para que fueran con otros personajes. Es más, en ambos capítulos tuvimos escenas extras que desarrollan más la historia. En Invincible War, la pelea entre Mark y Levi dura muchísimo más que en los cómics, haciendo que Angstrom sea una fuerza más peligrosa para Mark.
Mark y al mismo tiempo mostrando el crecimiento de Mark en el manejo de sus poderes, al poder ser capaz de detenerse a la mitad del vuelo y no volver a caer en los portales de Angstrom. Mientras que en Conquest, Atom Eve y Conquest se echan un round bastante bueno, mostrando una Eve muchísimo más competente que su contraparte de los cómics. Además, Conquest también tiene un diálogo extra donde confiesa estar solo, algo que no pasa en los cómics y le da muchísima más tridimensionalidad a este personaje. O sea, lo que quiero decir es que ambos tienen lo mismo y hasta más. Entonces, ¿por qué la duración es tan diferente? Bueno, pues esto sucede por algo que solamente se puede experimentar si lees cómics. Los cómics son únicos en el sentido de que el concepto de tiempo tiene un espacio físico. En un producto audiovisual solamente puedes ver un instante, un segundo a la vez. Pero en los cómics, cada página tiene varios instantes representados en viñetas. E incluso adentro de cada viñeta pueden estar pasando varias cosas al mismo tiempo de forma lineal. Lo que quiero decir con esto es que en los cómics el tiempo está dibujado implícitamente, algo que no está presente en el formato audiovisual. Cada viñeta de un cómic está separada por un espacio en blanco conocido como Goddard, y entre una viñeta a otra ocurre un salto en el tiempo, representado por ese espacio en blanco. En ese salto, el lector rellena con su mente lo que sucede entre viñetas, utilizando su imaginación. A este proceso mental de imaginar lo que pasa entre viñetas que tiene el lector se le conoce como closure. Bueno, pues a veces estos saltos en el tiempo pueden ser muy largos, lo que acelera demasiado la historia y hace que el lector rellene más con su imaginación. Y a veces los saltos pueden ser muy cortos, lo que alenta la historia y hace que el lector no dependa tanto del closure, pues no hay mucho que imaginar. Bueno, pues Invincible War y Conquest están diseñados con esto en mente. En Invincible War, los saltos de tiempo entre viñetas son más largos, mientras que en el de Conquest son más cortos. Es por esto que en Invincible War pasan muchísimas cosas en muy pocas páginas. Esto lo hicieron así por muchas razones. Una de ellas es para romper el cliché, que es algo por los que los cómics de Invincible son muy famosos. En los cómics, es común que un evento de esta magnitud, como lo fue Invincible War, dure fácilmente unos 5 o 6 cómics, además de que venga acompañado de varios cómics paralelos que acompañen y complementen los eventos del cómic. Esto es bastante común con los mega eventos de Marvel y DC, pero Invincible suele tomar los tropos clásicos de los cómics y romperlos. En este caso creó un mega evento que consistía de 18 variantes de Mark de otras dimensiones, así como reunir a todos los héroes que tenía la editorial de Image Comics en ese momento, e hizo que ese mega evento entrara solamente en un cómic. Esto era muy ambicioso y demuestra una gran maestría por parte de Robert Kirkman y Ryan Ottley para poder ejecutar esto muy bien. Que pase mucho en muy poco hace que Invincible War se sienta caótico. Es una historia que depende bastante del closure, y de hecho cada viñeta no conecta directamente con la siguiente, sino que estamos viendo múltiples peleas al mismo tiempo, lo que hace que sea muy difícil de leer, pues es como si estuvieras leyendo 4 o 5 cómics al mismo tiempo. Esto es algo que solamente puedes experimentar leyéndolo, porque el cómic juega con el Goddard y con el closure a su favor, al hacer saltos en el tiempo muy largos y mostrar solamente unas cuantas acciones para que te des una idea de lo que está pasando. De esta forma, el cómic avanza muy rápido en su historia, haciendo que la historia se sienta acelerada, sí, pero también pudiendo meter muchísimo más. El cómic hace que la lectura se sienta caótica, veloz y desorientada, lo cual refleja a la perfección cómo las personas del planeta Tierra se sintieron durante este evento, donde 18 variantes de Mark llegaron de la nada, hicieron trizas el planeta Tierra y se fueron. Bueno, pues curiosamente Conquest es justo lo opuesto, y por esto no es casualidad que lo hayan puesto justito después de Invincible War. En Conquest, los saltos de tiempo entre viñetas no son tan largos, por lo que no tienes que utilizar mucho tu imaginación para rellenar lo que pasó entre viñetas. Es por eso que los paneles realmente se toman su tiempo para mostrar la acción de esta pelea. Esto es para que el lector se ponga en los zapatos de Mark. Probablemente la pelea que tuvo Mark contra Conquest dentro del universo de la serie duró máximo, ¿qué? ¿1 hora? Lo cual es nada si lo comparamos con los 3 días que duró Invincible War. Pero para Mark, debió haberse sentido como una eternidad. Conquest es el personaje más fuerte que Mark se ha enfrentado hasta ahora, y además sus seres queridos estuvieron en peligro múltiples veces. Es más, hasta Eve se murió. Entonces esto hace que una pelea que fue corta se sienta eterna, y para generar esta sensación en el espectador utilizaron un ritmo muchísimo más lento en esta parte de la historia, agregando muchísimas más viñetas para mostrar más y con lujo de detalle cada acción que sucede en esta pelea, y dejando muy poco a la imaginación del espectador. Por eso, mientras lees los cómics, Invincible War se siente como una bomba, rápida y destructiva. Un cómic y todo el planeta Tierra está hecho mierda. Pero la pelea de Conquest se siente como una tortura.
lenta y agonizante. 60 páginas de pura golpiza y agotamiento emocional. Y esto es algo que no se pudo traducir en la serie de Amazon, porque en los cómics esta era la primera vez que veíamos una pelea así. Pero en la serie de Amazon no, de hecho ya habíamos visto varias peleas así. Específicamente la pelea que tuvo Mark contra su padre en la primera temporada, que de hecho me pareció una excelente pelea y me gustó muchísimo más cómo la manejaron en la serie que en los cómics. Porque en los cómics no dura nada. Lo malo es que al ser una pelea tan buena, le restó bastante impacto a la pelea de Conquest. Además de que la pelea de Conquest se sintiera eterna, también hubo otra cosa que no se pudo adaptar como tal de los cómics a la serie animada. Y eso es el momento donde Conquest le agradece a Mark por esta pelea. Como ya expliqué anteriormente, en los cómics el tiempo es un espacio físico. Cada viñeta es un momento, pero algunos momentos pueden ser más importantes que otros. Una forma bastante común de hacerlo es con el tamaño de las viñetas. Por ejemplo, hay viñetas pequeñas, donde normalmente están ilustrados momentos que no son tan importantes. Por lo tanto, se leen rápido y duran menos. Pero luego tenemos viñetas que son toda la página o incluso 2 páginas, conocidas como Splash y Spread respectivamente. Ahí es donde sueles poner los momentos muy importantes de tu historia. Son puntos vitales en la historia y cambian completamente la experiencia al leer un cómic. Normalmente los Splash y Spread son páginas que suelen estar plagadas de acción, y la pelea de Conquest no es la excepción. Varias de los Splash y Spread son pura golpiza, y en la serie estos momentos son adaptados al meterle mejor animación, mejor sonido, e incluso al ponerlos en slow motion para poder apreciar bien el dibujo, como el choque de puños entre Mark y Conquest. Estas son algunas formas en cómo destacan esas acciones por encima de otras. Pero hay un momento que sentí que no se pudo destacar del todo, y eso es cuando Conquest le agradece a Mark. Este monólogo es algo tan loco, tan psicópata por parte de Conquest, que el cómic le da un spread. Una vez más, esto es algo que Invincible suele hacer, subvertir los clichés del género de superhéroes, pues en vez de reservar sus spreads para la acción, el cómic la utilizó para un monólogo. Pero esto tiene sentido en la historia, porque este monólogo es un momento clave para entender a la perfección el personaje de Conquest, además de que es el detonante para que Mark se desate completamente. Y esto se pierde totalmente en la adaptación animada, pues en la serie animada, este diálogo se siente como un diálogo más de Conquest, y tal vez hasta terminó siendo opacada por la escena original donde Conquest le confiesa a Mark que se siente solo, que una vez más es un increíble momento. Y la verdad es que pueden haber formas para darle más importancia a este diálogo por encima de los demás, como por ejemplo haber jugado con las luces y sombras para que este momento tuviera un mejor acabado que el resto de las tomas. Tal vez también pudieron haber jugado mejor con la música, o incluso pudieron haber utilizado una animación más fluida en este momento, que aunque normalmente se suele reservar la animación fluida para las escenas de acción, el que la utilizaran en este monólogo hubiera hecho que se sintiera muchísimo más importante. Pero al final de cuentas creo que nunca tendrá el mismo impacto que en los cómics, pues este monólogo no solamente te impacta por las locuras que está diciendo Conquest, sino también porque está en grande y abarca 2 páginas. Obliga al lector a que se quede más tiempo ahí, contemplando el dibujo y prestando más atención a lo que dice, algo que simplemente no puedes experimentar cuando estás viendo un producto audiovisual. Pero bueno, Frelis, hasta aquí les dejo el video del día de hoy. Me alegra bastante poder haber hablado de Invincible. Sinceramente soy muy fan de los cómics y también de la serie, y me gustaría poder hablar más de ello en el canal. ¿Qué les pareció este video? ¿Se les hizo interesante? Después de ver este video, ¿les dieron ganas de leer los cómics de Invincible? Háganme saber todo esto acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, recuerden darle like, no olviden suscribirse, darle click en la campanita para que YouTube les notifique de los próximos videos. También síganos en Instagram y en Twitch, estamos como alfreli227. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los quiero mucho. Adiós.